Hay varias dietas distintas que se engloban en el término genérico de dieta paleo. La nueva dieta evolutiva, los 10 mandamientos del cavernícola, Neanderthal. Todas ellas se basan más o menos en los mismos argumentos. Consideran que los humanos evolucionamos al comer una dieta específica y que dado que ya no estamos comiendo ese tipo específico de comida para la cual evolucionamos, ahora sufrimos enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad y otras. Estas dietas presumen que perderás peso, que harás cosas para las cuales tu cuerpo está diseñado para hacer, que reprogramarás tus genes, que comerás como el hombre de las cavernas. Para fines prácticos, me voy a referir de manera genérica a todas estas dietas como dieta paleo. Paleo como referencia al periodo paleolítico. Dejando de lado el hecho de que, en realidad, los humanos somos hoy mucho más sanos que hace 50,000 años gracias a cosas como la omnipresencia del jabón. Platicaremos para analizar qué sabemos y qué podemos deducir respecto a estas dietas. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos. Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Hoy vamos a revisar los argumentos de la dieta paleo en 3 grupos distintos de ideas, un bonus y finalmente discutiremos qué podemos aprender de esta dieta. ¿Qué es el paleolítico? ¿Y qué de nuestros alimentos encontramos ahí? Lo primero que hay que aclarar es que el periodo paleolítico es muy amplio. Abarca desde hace unos 3 millones de años con el Australopithecus hasta hace unos 12,000 años. En este periodo aparecen el Homo habilis, el Neandertal y por supuesto el Homo sapiens, entre otros varios homínidos. El paleolítico incluye inclusive periodos de eras de hielo y varios climas. Esto significa por sí mismo una amplia variedad de animales y plantas. No hay, entonces, una única dieta paleolítica que fuera usada por toda la gente que vivió en ese largo periodo en todo el planeta. El objetivo de los homínidos era sobrevivir como pudieran y de acuerdo a lo que tuvieran accesible. Si tuviéramos que elegir una sola de esas culturas del paleolítico y quisiéramos comer tal cual lo que ellos consumían, sería muy difícil. Porque hoy, en nuestro mundo globalizado, no encontramos ni siquiera las mismas cosas. Por miles de años hemos seleccionado y cruzado las plantas de manera intencional. Las plantas y verduras que consumimos han cambiado radicalmente. Hoy son mucho más nutritivas y de mayor tamaño. Por ejemplo, veamos el plátano. Esta es quizá la fruta más lejana al paleolítico que tenemos. Hemos, por selección, a través de miles de años, eliminado su capacidad de reproducir semillas. Esta planta ni siquiera se puede reproducir por sí misma. El humano hizo esto a cambio de tener una fruta muy densamente nutritiva. Para fines prácticos, los plátanos que comes son clones. La lechuga salvaje es desagradable como alimento, tiene espinas, es dura, pequeña y amarga. Miles de años de selección intencional han permitido al humano retirar estas características. Las hemos hecho más grandes y agradables al paladar. El aceite de oliva ciertamente puede extraerse sin un procesamiento industrial excesivo o químicos sintéticos, pero a pesar de ello requiere el uso de prensado a una escala que técnicamente era imposible en época paleolítica. Varias mezclas que encontramos sugeridas en estas dietas modelo paleo habrían sido imposibles de obtener. Por ejemplo, arándanos, aguacate y huevos. Cada uno viene de continentes diferentes. Los arándanos son de Nueva Inglaterra, el aguacate es mexicano y el huevo de gallina es asiático. Sería imposible tener estos 3 productos juntos en el paleolítico. El tamaño también es otro tema. El tamaño de los productos que tenemos actualmente por domesticación no se parece al que pudo ser accesible en el paleolítico. Los arándanos domesticados son del doble de tamaño que los salvajes. El aguacate salvaje solo tiene algunos milímetros de pulpa. Las gallinas se han domesticado para poner huevos con mucha frecuencia. Los huevos salvajes serían, además de más pequeños, difíciles de conseguir con la misma regularidad. Es decir, no los ponen diario.
Otro ejemplo de variaciones provocadas por el humano lo vemos en el brócoli, la coliflor y el repollo, que de hecho son la misma especie. La variedad depende de cómo los humanos han hecho la selección a partir de una misma planta progenitora, que por cierto es una planta con flores. La zanahoria es otro ejemplo genial. La zanahoria salvaje parece madera y raíz. Las almendras y los duraznos vienen de una especie común progenitora, un árbol que producía semillas tóxicas con cianuro. Los humanos encontraron algunos especímenes con un gen defectuoso que no producía tanto cianuro, y de esta rama nacen estos dos productos. Así de extraños y radicales son los cambios que hemos provocado en algunos alimentos. Oye, pero quienes apoyan la dieta paleo dicen que para empezar, los humanos evolucionaron para comer carne y que en el Paleolítico comían grandes cantidades de carne. Así que quizás no es tan importante que hayan cambiado los duraznos o los plátanos. Ciertamente, esta idea es fundamental en el tema de las dietas paleo. Sin embargo, en realidad lo que sabemos es que gran parte de la estructura anatómica, fisiológica y las adaptaciones genéticas humanas son para consumo de plantas, y esto lo podemos identificar en distintos elementos. Los humanos, a diferencia de la mayoría de los animales, no podemos sintetizar la vitamina C, por eso debemos consumirla en nuestros alimentos. Perdimos esta habilidad al separarnos evolutivamente de los grandes gorilas. Nuestros tractos gastrointestinales son extremadamente diferentes a los de los carnívoros. Los nuestros son más largos. Este tamaño extra se requiere para la digestión de plantas. Se necesita ese espacio extra para dar tiempo suficiente a nuestra microbiota, que ayuda a que podamos digerir la comida. Tenemos dientes de uso muy general para dieta variada y no dientes que sean predominantemente especializados en desgarrar carne. También tenemos rasgos muy peculiares como la visión tricromática, o sea, vemos azul, verde y rojo. Los carnívoros ven normalmente solo en dos colores. De hecho, en este video yo te contaba sobre este tema en el caso de los perritos. Nuestra visión tricromática sirve para identificar hojas verdes y frutos rojos. Nos permite identificar cuando una fruta es más adecuada para comer. Podemos distinguir una fruta amarilla entre el follaje. Podemos distinguir entre la madurez de las hojas también. En contraste, los animales de visión bicromática, que no distinguen el rojo, pueden ver más fácilmente variaciones en el color caqui. Los humanos hemos aumentado varias veces durante nuestra evolución los genes responsables de la creación de amilasa, que es una enzima que sirve para digerir el almidón. La mayoría de los animales expresa esta enzima en el intestino delgado cerca del páncreas, pero nosotros la expresamos también en nuestra saliva, como puedes comprobar en este experimento casero en el que te enseño a detectar almidón en los alimentos. Esto quiere decir que comenzamos a digerir el almidón casi inmediatamente cuando lo masticamos, y para cuando llega a nuestro intestino delgado ya está en un estado avanzado de digestión y absorbemos estas moléculas de glucosa muy rápidamente. De acuerdo a una investigación del 2007 publicada en el Journal Nature Genetics, la habilidad para digerir almidón ha mejorado con el tiempo. Los investigadores evaluaron 7 poblaciones distintas, 3 con alto consumo de almidón y 4 con bajo consumo de almidón. Encontraron que la gente de poblaciones con alto consumo de almidón tenían casi el doble de probabilidad de contar con copias extras de este gen que codifica la proteína que permite digerir el almidón en la saliva. Por la ubicación física de los grupos evaluados, algunos europeos, otros americanos, otro inclusive de cazadores-recolectores Hadza, los investigadores sugieren que las copias extras del gen se seleccionan naturalmente en todos los grupos porque así se puede extraer más de sus dietas ricas en almidón. En conclusión, las poblaciones post-agrícolas con alta dependencia en carbohidratos van a encontrar más presencia de este gen. Y aunque hemos evolucionado en todo este tiempo para mejorar nuestro consumo de almidón, no hemos evolucionado particularmente para el consumo de carne. El almidón no es la única cosa con la que los humanos hemos evolucionado recientemente. Hay 5 poblaciones al menos que evolucionaron adaptaciones para el consumo de lácteos después de la Edad de Bronce.
Gracias a eso podemos comer helado. En la publicidad de la dieta paleo se suele mostrar grandes bistecs, pero en el registro arqueológico no se considera que los humanos paleolíticos hubieran tenido acceso a este tipo de comida. La mayor parte de los animales que podrían haber cazado serían pequeños y delgados. Además, consumían casi todos los órganos, especialmente el hígado por ser rico en vitaminas y la médula por ser una fuente de grasa y aceite. Comían lo que tenían disponible. Una fuente importante de esta idea del consumo principalmente cárnico viene del fundador de la versión más popular de esta dieta, el Dr. Laurent Cordain, quien publicó sus análisis en un artículo en el American Journal of Clinical Nutrition en el 2000. Laurent hizo varias suposiciones en este artículo. Para empezar, supone que al estudiar a los cazadores-recolectores actuales, se podría reconstruir las dietas de los humanos preagrícolas y que estas dietas podrían servir como referente para la nutrición del humano moderno. Su análisis concluye que los cazadores-recolectores consumen altos niveles de comida animal, básicamente tanto como pueden en su ambiente, y muy pocos grupos de este tipo dependen principalmente del consumo de plantas. Su análisis, sin embargo, tiene varios problemas. Laurent no hizo entrevistas a grupos recolectores cazadores actuales. Sus datos vienen del Atlas Etnográfico de George Peter Murdoch, quien reúne información en los 60s. George analizó toda la literatura accesible y colectó su información. Realmente tomó todo lo que tenía disponible, aunque algunas de esas fuentes no las consideremos hoy confiables. Toma textos muy ricos en descripciones y los traduce a valores en tarjetas perforadas de IBM. El problema es que las categorías que usó unen desde un principio en la misma categoría el consumo de plantas y el de carne de animales pequeños. Su documento, aunque valioso, es un estimado de la interpretación de qué podían haber consumido cazadores-recolectores sin que represente un registro fidedigno con una metodología sólida de entrevistas u otro tipo de análisis. Aún así, George hace un análisis interesante de 862 sociedades que abarcan regiones de todo el mundo, pero Laurent no utiliza la información de todas estas regiones. De hecho, se basa principalmente en Norteamérica, con énfasis específico en el Ártico. Esto de hecho explica que su conclusión sea que el consumo principal sea cárnico, como inclusive nosotros ya lo comentamos en el video sobre la dieta Inuit, porque en esta zona no hay plantas para comer buena parte del año. Para complicar más las cosas, Laurent hace un modelo para convertir la relación de consumo de plantas y animales a valores calóricos. Pero en lugar de usar una dieta modelo de esa región, usó como modelo la dieta de australianos aborígenes. Y al traducir este modelo para animales específicos, tampoco utilizó mamíferos acuáticos y pescado que encontramos en el Ártico. Usó venado cola blanca. Esta dieta no se parece a ninguna de las dietas de los actuales cazadores-recolectores tampoco. Además, la conclusión se antoja débil si consideramos que el propio artículo de Laurent describe que las dietas registradas por George son muy variadas, aunque él solo elija una. El consumo de carbohidratos, según describe George, va del 22 al 40%, con un rango igualmente amplio en el consumo de grasas y un consumo de proteínas que va del 19 al 56%. Hay inclusive una crítica editorial a este artículo en la misma revista en que se publica el artículo de Laurent, escrito por Catherine Milton, antropóloga y primatóloga. Por cierto, ¿ya te suscribiste al canal? Otro punto importante de las dietas paleo es que consideran que los humanos paleolíticos no comían legumbres ni granos. Esto consideran en las dietas paleo, pero hay evidencia que contradice este punto. No se podía consumir legumbres y granos en grandes cantidades como comenzó a hacerse en las civilizaciones post-agrícolas, pero sí las consumían. De hecho, cuando comienza la agricultura, se enfocan en estos productos porque ya los habían consumido antes, ya los conocían. Hay evidencia arqueológica de herramientas que se usaban para machacar granos previo a la época agrícola. También se han recuperado cálculos dentales de neandertales en los que se ha identificado una amplia variedad de plantas.
almidones que venían de frutos, legumbres, tubérculos y granos, incluyendo a un progenitor de la cebada. Bono extra. Productos paleo en el súper que no tienen nada de paleo. Sí, muchos postres paleo no tienen nada de paleolíticos. Por ejemplo, no podría haber cupcakes o brownies de chocolate. El chocolate es muy interesante, viene de la planta de cacao, como te conté en este otro video, y tal como te conté ahí, el proceso de procesado intensivo del siglo XIX es el que permite que llegáramos al chocolate actual. Los pastelitos de chocolate no tienen nada de paleolíticos, son producto de la tecnología alimenticia de la era industrial. También en el caso de los postres con vainilla, la vainilla es de Mesoamérica y, por cierto, es la única orquídea comestible. Tampoco podría haber pizzas de harina de almendra que se empezó a cultivar en Irán, ni mayonesa con huevo y aceite de oliva o galletas con vainilla, almendras, aceite de coco, en fin. No quiero ser redundante, pero esta comida no tiene nada de malo. Simplemente que no tiene nada de el hombre de las cavernas o paleolítica. ¿Qué podemos rescatar del análisis de estas dietas? La versatilidad es clave en la adaptación. No podemos obtener todos los nutrientes que requerimos de una sola fuente. Necesitamos muchas distintas. Desafortunadamente, la sociedad industrializada se está basando en exceso en 3 alimentos específicos: cebada, maíz y soya. De estos productos sacamos muchos otros, desde crema para el café a mezclas para hacer pastel. Necesitamos diversificar nuestra dieta. Nuestros ancestros aprovechaban la comida de temporada y nosotros no siempre la aprovechamos, a pesar de que podría ayudar a reducir nuestra huella de carbono. Nuestros ancestros comían comida no procesada. La comida procesada, como ya hemos platicado en otros videos, se asocia con los picos de azúcar que terminan acercándonos a enfermedades como la diabetes tipo 2. Finalmente, la recomendación de siempre: visita a un nutriólogo para que sepa específicamente tus necesidades y pueda recomendarte lo más adecuado para ti. Dato curioso: los koalas tienen huellas digitales parecidas a las nuestras, así como los chimpancés y los gorilas. De hecho, hasta podrían confundir a un investigador de escenas criminales. Afortunadamente, nunca nos han incriminado hasta ahora. Suscríbete.